Hola, muy buenos días. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite tener nuevamente el repaso de la lección. Esto es Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. Te saludo con mucho gusto. Quisiera agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de tener este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Y precisamente esto es lo que nos ocupa, esto es lo que hacemos y para eso estamos en este momento, para poder hablar específicamente sobre la Biblia. Y todo este trimestre la temática de la Biblia ha sido preponderante por muchas razones. Básicamente porque desde tiempo atrás, desde antaño, hemos sido llamados el pueblo de la Biblia, entonces debemos de estudiar la Biblia. Y en esta hora vamos a repasar la lección número 6. La lección número 6 se titula ¿Por qué se necesita la interpretación? La respuesta pudiera ser tan sencilla, pero quizá tan compleja. Y quiero traer a tu mente aquella típica historia que seguramente conoces, y si no, pues conócela, de aquel hombre que dijo, bueno, voy a ver qué me quiere decir Dios. Y entonces abrió la Biblia y dice, donde la abra, donde caiga, ahí es donde está el mensaje de Dios para mí. Y entonces la abrió al azar y encontró que decía, y Judas fue y se ahorcó. Y el hombre dijo, no, este mensaje no me gusta mucho, entonces voy a abrir otro. Y abrió otra vez la Biblia y encontró el texto que decía, ve y haz tú lo mismo. Y entonces el joven dijo, yo creo que no se conviene estudiar la Biblia así. Precisamente por eso es importante la interpretación. ¿Por qué? Porque no es sano y no es edificante ni como persona, familias o como iglesia que cada quien interprete la Biblia como que crea o como bien le parezca. Siempre es importante dirigirnos por unos principios básicos de interpretación y justamente de eso trató la lección de esta semana. Sabes que al leer la Biblia, ineludiblemente o por default, como podemos decir, nosotros interpretamos, porque todos tenemos un bagaje histórico, personal, de juicio en nosotros, y cuando leemos algo es imposible separarlo de ese contexto que tenemos, contexto personal. Entonces, ¿por qué es importante la interpretación? Bueno, para evitar presuposiciones. En una ocasión el Señor Jesús llegó con los discípulos, se les apareció y entonces los discípulos al verlo se espantaron y dijeron, es un espíritu. En otra ocasión dijeron, es un fantasma. ¿Qué es eso? Bueno, no es otra cosa más que las presuposiciones o prejuicios que ellos tenían en su mente. Por eso el Señor Jesús tuvo que revelárseles, por eso el Señor Jesús tuvo que decirles, miren, soy yo, estas son mis manos, estos son mis pies, mis heridas, véanme, tóquenme, ¿sí? Entonces, esta lección o esta historia nos enseña que nosotros, con nuestras vanas interpretaciones, con nuestras ideas personales, podemos equivocarnos. Pero siempre es bueno saber que la ayuda divina está para nosotros. En Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso un principio de interpretación es pedir al Espíritu Santo su presencia, demandar su ayuda para evitar irnos por la tangente y poder discernir, poder comprender de la mejor manera el texto bíblico. Bueno, la Biblia resulta a veces tan amena de leer con las historias, con las anécdotas, las historias de milagros, las historias de las guerras, las historias de los reyes, tantas historias, pero cuando entramos en conceptos a veces teológicos que se vuelven un tanto complejos, entramos a un nivel de dificultad un poco serio. ¿Y qué hacer en esos casos? Bueno, ¿sabes? La Biblia en sí, aunque es un libro de historias sencillas de comprender, trae conceptos que son a veces y muchas veces y para la mayoría de las gentes es complicado de entender, porque la Biblia se escribió en tantos idiomas, en culturas tan diferentes, se escribió en contextos tan diferentes que a veces pareciera difícil poder hilar
toda esa línea de pensamiento de una manera precisa y concreta. Pero sabes, a pesar de que la Biblia fue escrita en tantos idiomas, en lenguas diferentes, hebreo, griego principalmente, siempre Dios capacitó de una manera especial, creo yo, sobrenatural, a hombres especialistas, a hombres que se dedicaron a interpretar las Escrituras, y es gracias a ellos que nosotros tenemos ahora algunas interpretaciones varias, de hecho muy variadas. Entonces, la interpretación de la Biblia es esencial también para que esté al alcance de nosotros. Si tú sabes hablar hebreo, enhorabuena. Si sabes hablar griego, fenomenal. Pero los que no sabemos o quien no tiene ese contexto, ¿cómo hacer? Bueno, primero, ora para que el Espíritu Santo te dirija. Y dos, confía en lo que el texto dice. Profundiza hasta donde Dios te permita entender. Profundiza hasta donde encuentres un mensaje principal y un mensaje central para tu vida y para los que te rodean. Bueno, ¿sabes? La Biblia, al haberse escrito de diferentes maneras, al haberse escrito en diferentes épocas, también se escribió en diferentes culturas. Obviamente no es la misma cultura del lejano oriente a la cultura occidental. Como se escribió en diferentes culturas, pues también al leerla, un principio de interpretación es tratar de entender de qué manera se aplica a nuestra cultura hoy o a nuestros tiempos, no específicamente la cultura, pero a nuestras fechas, a nuestra época. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hablando de la cultura, en una ocasión el apóstol Pablo llegó con los atenienses y miró que tenían muchos altares, miró que tenían dioses de todo tipo y forma, pero había un altar que decía al Dios no conocido. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? No les echó en cara su idolatría, no, sino que dijo, a ese Dios es al que yo les predico, y empezó a hablar de una manera magistral, pienso yo, y entonces al final les dice, ese Dios es el Dios que creó el cielo y la tierra, el que te creó a ti y te creó a mí. Entonces, a pesar, queridos, de que las culturas son muy diferentes, las culturas en las que se escribió la Biblia en los tiempos bíblicos, a nuestra cultura, podemos creer que hay un vínculo perfecto. ¿Y cuál es? Que toda la humanidad, tanto tú como yo, somos creados específicamente por el Dios creador, por el mismo Dios que fue el Dios de Abraham, es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy, es el Dios de la Biblia. Entonces cuando te sientas un poco perturbado porque ¿será que eso en aquel tiempo se aplica a mi tiempo? Bueno, despreocúpate y piensa en el Dios creador. El Dios de antaño es el mismo Dios que también existe hoy. Quisiera hablar acerca de cuál es la actitud de nosotros ante la palabra de Dios. ¿Sabes que siempre que nos confrontamos a la palabra de Dios, viene a nuestra, o surge, resalta nuestra naturaleza no buena, nuestra naturaleza pecaminosa? Esa es la razón por la que a veces tenemos conceptos, preconceptos acerca de lo que leemos. Pero lo que nunca nos vamos a poder quitar es el pecado que hay en nosotros y nuestra tendencia a rechazar el consejo bíblico bueno y a aceptar mi idea, lo que yo creo que es mejor, aunque se contradiga a veces con la palabra de Dios. ¿Sabes? El pecado, dice la lección de esta semana, afecta nuestra capacidad de interpretar las Escrituras. El pecado afecta nuestra capacidad de recibir el mensaje bíblico. El pecado hace estragos no solamente en el mundo natural, sino en nuestra mente, en nuestra conciencia. Evita que nos conectemos de manera genuina y sobre todo evita que recibamos el mensaje preciso que Dios tiene para nosotros. Una persona orgullosa se exalta a sí misma por sobre Dios y su palabra. El orgullo también viene por el pecado, por la desobediencia. Y cuando yo me confronto con la palabra de Dios y veo que es algo que no me conviene, el orgullo dice, no, es mejor como yo lo creo. No es así. Debemos de someternos a la palabra de Dios, porque entre el poder extraordinario de la palabra inspirada de Dios y mi pecaminosidad, por supuesto, debe quedar abatido el yo.
y debe triunfar la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué es importante entonces la interpretación? Bueno, es vital, por supuesto, para la salud teológica, para tener una unidad de criterio teológico como iglesia, pero hay algo más en lo que es sumamente importante, ¿sabes? Es vital para la salud misiológica de la iglesia. Es decir, es vital para que la iglesia viva en una unidad de propósito referente a la misión, a cumplir la misión. Escucha esta cita: sin una interpretación correcta no puede haber unidad de doctrina ni enseñanza y, por lo tanto, no habrá unidad de la iglesia en el cumplimiento de nuestra misión. ¿Nota lo importante que es el estudiar la Biblia, el interpretar correctamente la Biblia? Porque como iglesia a nivel mundial nos unifica, nos dice, este es el rumbo, a andar por él. Por eso es importante que como iglesia podamos profundizar de manera correcta y precisa en el estudio de las Escrituras. Quiero terminar leyéndote una cita que se encuentra en Mensaje para los Jóvenes, página 183. Dice así: no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investíguenla, en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Al contrario, hagan concordar sus opiniones con la palabra. Queridos, es cierto que cuando iniciamos el andar con Cristo recibimos la necesidad de buscarle. Pero si tú ya llevas tiempo con el Señor, yo te invito a que no solamente le busques, sino que le rebusques, que vayas a su palabra, que profundices. Me viene a la mente la historia de William Miller, Guillermo Miller, aquel pionero que comenzó a predicar del adventismo. Él decía que no pasaba de un texto hasta que no comprendía correctamente el texto en el que se encontraba. Quiera Dios, queridos, que podamos ser fieles lectores de la Biblia, que en oración vayamos, que nos humillemos y que la palabra de Dios sea nuestra guía de práctica y conducta. Que el Señor te bendiga. Esto es Ángulo, una perspectiva de la lección de Escuela Sabática. Yo soy Jaime Holguín. Que el Señor te bendiga.